Vamos a retomar el tema que habíamos empezado la clase pasada, que era de los métodos multivariados. Voy a retomar esta placa que teníamos, donde con esto arrancamos la clase pasada diciendo que había que ver si teníamos definido o no el modelo de dependencia. Según sea el problema, hay dos vías para solucionar. Si tengo definido el modelo, entonces tendría que pasar a un estudio confirmatorio de esos que vimos la clase pasada, que serían análisis discriminante, análisis de senderos. En todos esos casos yo ya tenía una relación o un grupo de relaciones, o sea, en definitiva, tenía el modelo y lo único que yo buscaba en ese momento era confirmar el modelo y a lo sumo encontrar, que el software encuentre cuáles son los parámetros del modelo. Ahora, el tema de esta clase va a ser ver la otra vía del problema, que sería cuando no tengo definido. En este caso, esto da lugar a los estudios que son exploratorios. En un estudio exploratorio, el objetivo es buscar la relación de interdependencia. En realidad, yo no tengo ninguna relación definida y en principio para mí serían todas variables y. Lo que yo buscaría sería cuáles son las relaciones que existen en esas variables y, tratando de encontrar un modelo. Bien. Cuando se buscan modelos, se persigue alguno de estos objetivos. El más común es reducir el número de variables. ¿Por qué? Porque siempre en un estudio de mercado, cuando no se conoce bien el problema, uno mide muchas variables. Pero luego, después que pasa el tiempo de que se analizan y uno va obteniendo mayor conocimiento sobre el fenómeno que está estudiando, encuentra que hay variables de más. O sea que con pocas variables, a lo mejor, se podría haber medido el fenómeno y tener los mismos resultados que con muchas variables. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La primera vez lo hacemos con muchas variables y después de hacer una reducción del número de variables, lo que hacemos es, para los nuevos estudios que hagamos, el nuevo estudio lo hacemos ya con las variables reducidas. ¿Qué es lo que ganamos con eso? Lo que ganamos es reducir los costos. Reducimos costos de estudio porque tenemos menor cantidad de variables a medir. La otra cuestión es esto que dijimos que tenía que ver con el data mining y tenía que ver con eso de extraer patrones que no están a simple vista. O sea que hay factores que son no observables, pero que están dentro de los datos y la idea sería de sacarlos a la luz. Poder incluso darles un nombre a esos factores. Desde luego que para poder darle un nombre hay que hacer una interpretación y hay que conocer muy bien el fenómeno el que estamos explorando. Otro grupo de métodos se dedica a clasificar. ¿Qué es clasificar? Clasificar significa identificar ciertos segmentos, por ejemplo, ciertos grupos, por ejemplo, ciertos tipos de clientes, o clientes con ciertas características. A lo mejor, como habíamos visto en ese caso 51, teníamos varios clientes de la cooperativa que tenían una característica y otros que no tenían. Al principio yo puedo saber
Ahí, por ejemplo, sabíamos cuáles eran los clientes que tenían hijos chicos y cuáles eran los socios que no lo tenían. Ahí, en principio, estábamos dividiendo dos grandes grupos. Bueno, pero puede haber situaciones donde yo no sepa cuáles son esos grupos. Entonces, se hace el análisis a efectos de que el análisis pueda identificar los grupos de casos, ya sean casos o variables. Ya vamos a ver algunos ejemplos de esto y vamos a poder entender un poco mejor. La otra cuestión es esto, que tiene mucho que ver con lo que ustedes habían aprendido de la tabla de contingencia. Cuando hacíamos la tabla de contingencia, ¿qué era lo que hacíamos? Eran el cruce de dos variables categóricas, donde cada variable categórica tenía distintos niveles, o sea, tenía distintas categorías. Y en este caso lo que se hace es intentar descubrir cuáles son las relaciones que había entre las categorías. Nosotros primariamente habíamos detectado cuáles eran las características que tenían mayores proporciones, o sea, mayores coincidencias en la tabla de contingencia. Bueno, acá se obtiene una información mucho más profunda y no solo se pueden llegar a tener tablas de contingencia con dos variables categóricas, sino que se pueden tener más de dos variables categóricas. Ejemplos, bueno, son un poco los que habíamos visto en la clase pasada, que sería elección de 5 mejores candidatos para cubrir los 60 puestos. Eso, habíamos dicho que la idea era encontrar el patrón de comportamiento y luego aplicar ese patrón de comportamiento a cada uno de los integrantes, a cada uno de los aspirantes serían, digamos, a los cargos, y elegir los que tengan los 5 mejores puntajes. La otra es poder diferenciar segmento de mercado, que sería el ejemplo que dimos de clasificación. El caso de clientes con ciertas características que no estoy pudiendo identificar. Este otro es interesantísimo, que sería encontrar un grupo de atributos significativos que permitan caracterizar un producto. ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, eso sirve para evaluar productos. Supongamos que tenga una serie de televisores y que en cada televisor mido una cierta cantidad de características. Bueno, lo que quiero encontrar es cuáles son, de todas las características medidas, cuáles son las que me van a permitir identificar entre un televisor y otro. ¿Cuáles son las técnicas de búsqueda de modelo? Bien, las técnicas las tenemos acá a la izquierda y el objetivo lo tenemos a la derecha. Si lo que se busca es reducir variables, entonces la técnica va a ser componentes principales. Bueno, componentes principales trabaja con todas variables medidas, o sea, todas tienen que ser cuantitativas. Trabaja todo variable numérica. Mientras que hay otros métodos que pueden trabajar con variables categóricas e incluso con variables categóricas y variables medidas, cuantitativas. En este caso, también existe esto que se llama análisis de factores. Análisis de factores, ¿qué es lo que hago? Busco cuáles son los factores comunes que no están a simple vista y que se encuentran dentro de los datos. ¿Cuál es el resultado? Justamente poder definir cuáles son los factores. Cuando entendemos, tendríamos que entender qué significan factores. Factores son grupos de variables. Son grupos de variables. Por ejemplo, en
en un vino puede ser a lo mejor la acidez, el tiempo de barrica, de estacionamiento en barrica de roble, el grado de alcohol. Esas pueden ser a lo mejor variables identificatorias de un buen vino, y eso sería, por ejemplo, el factor que tendría que ver a lo mejor con las características organolépticas del vino. Entonces, si bien no me lo dice los datos, sí, cuando yo vea el agrupamiento y digo, ¿por qué me agrupó la acidez con los otros que mencioné? Empiezo a determinar y dice, ah, mira, esto es las propiedades del vino. ¿Qué quiere decir? Y si eso me lo pone como primer factor, significaría que eso es lo más importante para poder detectar un vino más allá de la etiqueta. Porque en la etiqueta van a decir cosas, pero puede en una de esas la etiqueta ser comercial y no decir lo que realmente tiene adentro. De hecho que hay muchos casos donde uno tiene vinos con muy buenas etiquetas y dicen, este es un vino de alta gama, y sin embargo resulta ser un blend, un buen blend, pero no llega a ser a lo mejor un blend de alta complejidad. El análisis clúster, clúster viene de conglomerados, clúster significan grupos. Bueno, en este caso hay dos tipos, uno que se llama análisis jerárquico, otro se llama análisis K. Este análisis K, el K media, o también ya lo van a encontrar en la bibliografía como K-min. ¿Por qué? Porque viene del nombre en el inglés. K-min es lo mismo, K media. ¿Qué es lo que permite hacer esto? Permite hacer grupos, ya sean de casos o grupos de variables, identificados por una cierta característica. El análisis correspondencia, hay dos análisis correspondencia, uno simple y otro múltiple. ¿Qué es lo que permiten estos análisis? Permiten establecer las relaciones entre categorías. O sea que estos de acá trabajan exclusivamente con variables categóricas. El análisis de correspondencia simple lo que hace es, toma como base la tabla de contingencia común de dos variables que es la que conocían ustedes. El análisis de correspondencia múltiple, el MCA, permite tablas de contingencia con mayor cantidad de variables, o sea que con más de dos variables. Hasta ahora ustedes habían visto dos y esa la llamábamos contingencia. Bueno, una ampliación de esas tablas de contingencia, aunque le ponemos otro nombre después, eso sería, digamos, donde hay mayor cantidad de variables. Por ejemplo, yo podría cruzar 4 variables categóricas o 5 variables categóricas y analizarlas al mismo tiempo. En ese caso, tendríamos una de correspondencia múltiple. La última, que sería el MDS o multiscaling, sería escalonamiento multidimensional. Eso permite clasificar cualquier tipo de objeto. Cualquier tipo de objeto. Ya lo vamos a ver, esto es un poquito más complejo. A diferencia de este que está acá, el análisis clúster, este trabajaba con variables numéricas, variables cuantitativas. ¿Está acá? Es solamente, esto es, ¿para qué ponemos esto? Esto es para que tengamos un mapa de las técnicas. Porque el problema es que cuando uno va a elegir, cuando uno va a hacer un análisis, se encuentra con un herramiental de técnicas que es más o menos similar a lo que hace un mecánico especializado. Tiene un tablero lleno de herramientas, pero para una cierta tuerquita no va a aplicar cualquier llave. Va a buscar, esta es la que hace falta. La herramienta que hace falta para solucionar el problema. Entonces, lo que tenemos acá es el problema, que sería acá,
Y entonces, bueno, según sea el problema que tenemos que resolver, es la herramienta que hay que usar. ¿Ok? Bien, vamos a comenzar componentes principales. ¿Qué es lo que estudian los componentes principales? La varianza total de los datos. ¿Qué es, digamos, cómo está compuesta esa variable total? Bueno, hay una varianza que es común entre todos, pero también existe una varianza específica de cada uno de los datos. Y, por supuesto, también existe un error. Bueno, este análisis de componentes principales no discrimina esto. Simplemente estudia la varianza total sin entrar en la discriminación de cuáles son los componentes de la varianza. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esto? Esto genera un conjunto, o sea, fíjense que es curioso, estamos hablando de que esto busca modelos, busca un modelo, sin embargo, yo acá estoy planteando un modelo. El modelo es un conjunto de ecuaciones lineales donde I1, I2 y N son las variables medidas. Ahora, fíjense que utiliza todas, I1, I2 y N. Entonces, todo esto que está acá es un sistema de ecuaciones y genera tantos componentes principales como variables a medir hay. O sea, genera desde el P1 al Pn y hay I1 y N. Un ejemplo de esto sería poder decir, bueno, miren, tengo 26 variables numéricas que medí en un producto. Bueno, quiero ver cuáles son de esas variables las que representan o las que midiendo esas pocas variables me puedan identificar perfectamente el producto sin medir el resto. ¿Hasta ahí lo entienden eso? Ok. Bueno, ¿qué son los componentes principales? Son estas combinaciones lineales donde lo que desconozco son los coeficientes. Serían los beta que hay acá, esos están desconocidos. Eso se va a encargar el software de poder determinar cuáles son. Y estudiando esos coeficientes yo voy a saber cuánto contribuye cada una de las variables a ese componente principal. Acá hay un ejemplo, lo que serían, un ejemplo reducido de tres variables y que se puede mostrar a efecto que entiendan cómo funciona este modelo. Acá tengo tres variables, por lo tanto yo tendría que tener tres componentes principales. Bueno, supongamos que esa pelota de rugby que hay ahí sea la dispersión de los datos, o sea, la nube de datos. Por lo tanto, estarían representando la variación, la varianza. Bueno, si veo esta pelota, yo tendría acá, en principio tendría que haber, ¿cuántos componentes tendrían que haber acá? Dijimos que hay tantos componentes como variables medidas hay. ¿Cuántas variables tengo? 1, 2, 3. ¿Cuántos componentes tendría que tener? 3. Efectivamente, tendría que tener 3 componentes. Bien, ¿qué es lo que está pasando acá? Si observamos la pelota de rugby, a lo largo de su mayor diámetro, tendría yo el componente 1, o sea, la mayor variación de los datos. Mientras que al medio es un círculo. Por lo tanto, entonces, el tercer componente que tendría que salir en forma perpendicular del centro para allá es igual al componente 2. ¿Qué quiere decir? Que el tercero no me sirve. Entonces, el tercer componente
Con solamente tener el componente 1 y 2, ya con eso puedo sabiendo cuáles son las variables más contributivas a estos dos componentes, ya puedo caracterizar el producto. Si esto hubiera sido, ahora díganme ustedes, si esto en vez de ser una pelota de rugby fuera un fútbol, alcanzaría con 1. ¿Por qué? Porque todas las demás son iguales. Y si fuera una moneda, o sea, por ejemplo, si esto fuera acá, una rodaja al medio de esa pelota, ¿cuántos componentes harían falta? 1. 1. Con el primero andaría bien. ¿Qué quiere decir entonces? Que puedo ir descartando los otros componentes y por lo tanto ver cuáles son las variables más contributivas en este caso sería el componente 1, el componente 2, y digo, bueno, estas son las variables que identifican al problema. ¿Quedó claro? Se puede estudiar, el software permite la graficación de esos planos factoriales. Acá hay un plano factorial y acá hay otro, que lo va a tomar de esta manera. ¿Ven? Acá tenemos componente 1, componente 2. ¿Qué es lo que se hizo acá? Si ustedes recuerdan, en la anterior, fíjense dónde estaba el eje de referencia. Estaba fuera de la pelota. ¿Lo ven? Si yo hago coincidir el centro del eje con el centro de los componentes, de esa forma entonces el componente P1 se va a alinear acá, el componente P2 se va a alinear acá y el componente P3 se va a alinear aquí. Entonces vamos a tener esto que tenemos acá, que esto es lo que se llama rotación de ejes. ¿Para qué se hace la rotación de eje? Para poder interpretar mejor los planos factoriales. Acá estamos viendo, por ejemplo, de que estos tres grupos que están acá son diferentes de los grupos que están allá. Entonces, ¿qué tengo? Un componente, acá tengo otro componente, pero ese que tengo acá cerca del centro, en realidad sería el del tercer componente que estaría perpendicular al plano. Porque fíjense que acá estoy viendo componente 1 y 2, o sea que yo estaría viendo este plano de acá. Ese punto negro que está acá sería correspondiente a este que está aquí. ¿Lo ven? Veamos un ejemplo. Este ejemplo es el ejemplo que les comentaba de los vinos, donde yo tengo, todas estas variables son medidas, excepto esta que está acá. Esta es una variable categórica, a esa no la voy a tomar en cuenta para el análisis porque componentes principales no permite la incorporación de las categóricas. Hay algún artificio por ahí que se podrá llegar a hacer, pero no es conveniente. O sea, directamente utilicemos, bueno, acá también, ¿ve? El vino también es categórico. Esta sería la marca. ¿Para qué me puede servir esto? Esto me va a servir para identificar solamente cuáles son los casos, nada más. Acá tengo precio, graduación alcohólica, esto sería porcentaje en volumen, sería la cantidad, digamos, de alcohol que hay en 100 centímetros cúbicos de vino. Generalmente los vinos tintos andan en esto, ¿ves? 13,9, 14, 14,3, en eso varían. La acidez también anda por ahí. El azúcar, esto tiene que ver con el grado de maduración que tiene la cepa. Un vino tardío generalmente suele ser de cosecha tardía, suele ser dulce. ¿Por qué?
porque se evaporó mucha agua y se concentró el azúcar en la fruta y luego eso me da características del vino. El pH me da la acidez, el tiempo de barrica en roble, ¿ve? Esto está medido en meses. Un vino, por ejemplo, que es un vino joven, que no pasa por barrica, es un vino que apenas se produce, se consume en la misma temporada. En cambio, los vinos que están destinados a tener cierta complejidad, o sea, cierta calidad, o bien, por ejemplo, vinos que pueden ser de guarda para más años, bueno, obligadamente van a tener que tener pasaje por barrica. Esto le va a conferir ciertas propiedades características. Por ejemplo, un gusto pimienta suele venir, o sea, unas notas de pimienta suelen venir dadas por el añejamiento en roble. Y esto que tenemos acá es la calidad del catador. Porque fíjense, la calidad comercial, acá, esto está medido de 1 a 4, 4 serían vinos de alta gama, y acá según los catadores dicen que no es tan de alta gama, que es bueno, pero no tan bueno como dice la etiqueta. Sin embargo, en esto, curiosamente, en la etiqueta se tiraron abajo y los catadores dijeron, es buen vino. Cuando hacemos los componentes principales, acá se determina esto que sería el análisis de la varianza. Acá tenemos componente 1 a 4. Fíjense que cuántos tenía que haber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene que haber 7 acá. Bueno, pero la máquina acá me larga que con 4 componentes, por ejemplo, acá tendría que haber más. Lo que ocurre es que en el cuarto, yo para que dé el 100% acá, sume todo el resto. ¿Qué quiere decir? Que estos que están acá en el cuarto componente ya prácticamente no definen al producto. Si ustedes ven, por ejemplo, acá, el porcentaje de varianza, acá tenemos 60-75 para el primer componente, 18-56 para el segundo. Acá está la varianza acumulada. Entre los dos primeros, prácticamente tenemos el 79%. O sea, casi tenemos el 80% de la varianza, está explicada por los dos componentes principales primero. Por lo tanto, es muy probable que tomemos únicamente los dos primeros, porque ya tener más de un 60%, un 70% de la varianza explicada, ya tenemos el problema resuelto. Ya con eso se puede perfectamente identificar. Entonces, entre el componente 1 y el componente 2 va a aparecer este plano factorial, y en el plano factorial observamos lo siguiente, ¿ve? Que precio, graduación y tiempo de barrica están muy cerquita. Y esos determinan el componente 1. ¿Qué quiere decir? Que esas tres variables son las contributivas para el componente 1. Después habrá que ver en qué medida contribuye el precio, en qué medida contribuye la graduación y el tiempo de barrica. Mientras que la acidez y el pH es bastante lógico que estén relacionadas y que estén relacionadas en otro componente. Entonces, por un lado estarían, digamos, las propiedades organolépticas del vino, ¿viste? Y por el otro lado estarían estos temas que tienen que ver más que nada con el tema de la producción. Fíjense, la graduación alcohólica se logra con la fermentación y el tiempo de barrica es costoso. O sea, mientras más tiempo lo tengo en barrica, más tengo que tener inmovilizado el producto, por lo tanto no lo puedo vender. Entonces, mientras más tiempo tiene de añejamiento, y más caro es el vino. Entonces, por eso esto está relacionado precio, graduación y tiempo. ¿Lo entendieron esto? Bueno, esto va a servir para que, viendo los factores, es muy similar esto de los factores. Sin embargo, el modelo es distinto. Acá,
lo que predice el modelo reconstruye las variables, ¿ves? En el otro teníamos acá componentes principales, bueno, y las variables las teníamos acá adentro. Bueno, en este caso tenemos las variables que están en función de estas cosas que tenemos acá, ¿ves? Factor, ¿ves? Factor 1, factor 2, factor n. Esos son factores que están ocultos. ¿Qué quiere decir? Que el modelo lo que va a hacer es tratar de determinar cuáles son los factores que no están a la vista. Los componentes principales tampoco estaban a la vista. Fíjense que los componentes principales es algo que obtiene el análisis, es un producto del análisis. Bueno, acá los factores tampoco están a la vista. Y el método es bastante similar. Hay una rotación de eje que, igual que en el método anterior, ayuda a la interpretación de factores. Por ejemplo, este sería el caso de los empleados que habíamos visto de los aspirantes a vendedores de zapatos. Encontrar los factores ocultos que definen el patrón de selección de los empleados entre un grupo de 60 aspirantes. Como no sabíamos cómo evaluarlo, porque la verdad que no teníamos idea cómo evaluar, porque son 5 aspirantes para 60 carpetas y hay que estudiarse las 60 carpetas y por ahí hacerlo sin ayuda de alguna herramienta se torna una tarea difícil. En cambio, de esta forma, este método me permite encontrar cuáles son los factores ocultos, o sea, cuáles son los patrones que gobiernan el proceso, y a partir de ahí puedo reconstruir cuáles son las variables. El análisis clúster. El análisis clúster es un método de clasificación. Y lo que hace es estudia similitudes. ¿Qué entendemos por similitud? Similitud decimos, por ejemplo, este monitor es similar a aquel monitor. ¿Qué quiere decir? Tiene características que son muy parecidas. A lo mejor son distintos, a ver si me entienden. Por ejemplo, yo puedo tomar 2 monitores de 2 marcas diferentes y tienen pequeñas variaciones. Sin embargo, son similares. ¿Qué quiere decir? Que si pongo uno al lado del otro de la misma marca, la distancia de similitud va a ser tanto que va a ser 0. O sea, que va a coincidir. Sin embargo, pongo dos monitores de 2 marcas diferentes y esa distancia no va a ser 0. Sino, a medida que más se parezca, esa distancia se va a ir achicando. O sea que la similitud tiene que ver justamente con la distancia que hay entre ya sea los casos o las variables. Esto puede ocurrir de que creamos de que están en todo su derecho de decirme, profesor, pero esto es igual que el análisis discriminante. Bueno, y yo les diré, miren, parece el análisis discriminante, pero la diferencia está en lo siguiente. En el análisis discriminante, nosotros sabíamos quiénes eran los que estaban en cada grupo. Y lo que buscábamos era una regla para definir nuevos casos y decir, mire, este corresponde a tal grupo o a tal otro. En cambio acá no tengo los grupos. ¿Qué es lo que me hace el análisis clúster? Me pone a la luz los grupos de casos o variables con características similares. También se puede parecer al análisis de factores en el hecho de que identifica variables correlacionadas. Pero la diferencia que hay entre este análisis clúster con el análisis de factores que vimos recién es que el análisis de factores tiene un modelo teórico subyacente. Tiene un modelo, en cambio acá no existe el modelo. Este es un método solamente de ordenamiento, de clasificación.
¿Cómo clasifica? Clasifica por las propiedades. De acuerdo a las propiedades, esta propiedad es similar a este, entonces, bueno, listo. Estos dos van a parar al mismo grupo. Y lo que me muestra a mí es los grupos. Este modelo, este análisis trabaja con variables numéricas y utiliza distintas medidas de distancia o similaridad. Las medidas de distancia más usadas son el coeficiente de Pearson, que sería la correlación. ¿Se acuerdan cuando vieron la relación entre dos variables numéricas? Bueno, en ese caso, cuando vimos correlación de dos variables numéricas, medíamos la correlación, el grado, digamos, de correlación lo estábamos midiendo con el coeficiente de Pearson. ¿Se acuerdan? Con la R chica de Pearson. Bien, en este caso la R de Pearson se puede utilizar como una medida de similitud para cuando estoy comparando variables. Cuando estoy comparando categorías o variables categóricas, se utilizan medidas de asociación. Medidas de asociación. ¿Qué serían, por ejemplo, cuando veíamos cuando veíamos correlaciones, también de esto habíamos visto un tal Spearman. Bueno, y en este caso, esos serían ya medidas de asociación, y no es la única, son muchas las medidas, ustedes estudiaron esa, pero hay varias medidas, digamos, de asociación de categorías, de variables categóricas. Mientras que la distancia euclidia se utiliza para aglomerar casos. La distancia euclidia tiene esta forma. Lo que podemos ver es un ejemplo solamente en un plano. Esta distancia es para n dimensiones. Nosotros vamos a ver solamente en 2 dimensiones. En 2 dimensiones tendríamos lo siguiente. ¿Alcanzan a ver ahí o buscamos? Acá tenemos A, B y C. ¿Cómo calcularíamos A? ¿Cómo se podría calcular A si conozco B y C? Es con Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras es A cuadrado igual B cuadrado más C cuadrado. Si sacamos la raíz cuadrada, tenemos que A es la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado. Fíjense que esto que tenemos acá es un caso particular de esta que tenemos acá. Acá el más está dado por la sumatoria, esta que está acá adentro. Cuando tenemos n dimensiones, las distancias euclidias también se puede calcular y se puede calcular con esa fórmula general. Este método es sensible a la falta de homogeneidad. O sea que cuando hay unidades muy dispares, por ejemplo, una unidad se mide en centímetros, otra se mide en kilos, donde hay mucha disparidad de unidades, lo que se hace es, se estandariza y se lleva todo a un sistema adimensional. Entonces, ahí empiezan a hacerse comparables, todas con independencia de la unidad de medida. Hay varios métodos de agrupamiento, entre ellos los más conocidos son el jerárquico, que
sirve tanto para casos como para variables. ¿Qué es lo que cómo es el método de agrupamiento? Arranca buscando cuáles son los dos más, acá en este gráfico que tenemos acá, se llama dendrograma. En algunos textos lo van a ver como dendograma, o sea, no tiene la R. Bueno, por esas cosas de los textos, en algún lado perdió la R. Pero cuando vean dendrograma, bueno, es dendrograma. Este gráfico que tenemos acá me está indicando que los dos primeros y más similares que hay entre sí son estos dos casos o estas dos variables que están acá cerca. Luego, la que le sigue, en similitud, con una distancia un poquito más larga, es este caso que está acá. Por eso este se va a agrupar con el otro grupo. ¿Ven? Por eso se llama clúster. Porque acá, por ejemplo, esto forma un clúster. Pero este que estaba solito acá, se incorpora a este clúster un poco más a destiempo. Después de haberse armado esto, aparece esto. Podemos ver, vamos a ver supongamos que tenemos esta situación. Supongamos que este es el grupo que son más similares. De estos que están acá, por ejemplo, supongamos que son estos dos de acá arriba los que menor distancia tienen entre sí. Bueno, esos dos los va a agrupar primero. Después va a ver quién es el que está, va a calcular la distancia que hay desde el centro de ese grupo al que sigue. Calcula de acá a acá, calcula de aquí a aquí a acá. Bueno, el menor es el que sigue. Entonces, estos dos primeros que están acá serían estos dos que estarían aquí. El que le sigue, bueno, acá está un poco, el dibujo digamos, da otra impresión. Pero bueno, el que le seguiría sería este que está acá. Y ese se va a agrupar a este. Los otros, estos dos de acá, por ejemplo, van a formar otro grupito, que podrá estar en otro grupo allá abajo, acá. Pero esos dos grupos luego se van a incorporar a este otro grupo. Y entonces ahí van a hacer un gran clúster. Sin embargo, este, que está muy lejos, se puede llegar a incorporar a este, pero por el otro lado estos dos están formando un clúster. Entonces, este, como tiene menor distancia al baricentro de ese grupo, va a estar metido antes que este. Eso es lo que ese ordenamiento es lo que está mostrando este dendrograma. Verlo en el dendrograma es mucho más fácil que tener que ver, que interpretar, digamos, un mapa de este tipo. El método jerárquico que hemos visto tendría el mismo resultado que este método Camin, pero ¿en qué diferencia? Diferencia en que el método jerárquico sirve para pocos casos o pocas variables. Cuando tenemos más de 200 casos y ya el otro método no sirve. Entonces, esto se tiene que aplicar, que serían, digamos, ya grandes muestras. Esto se tiene que aplicar que es el Camin.
El CAMIN trabaja prácticamente de la misma forma, pero tiene mayor capacidad de proceso en cuanto a en cuanto al modo de clasificación. ¿Qué es lo que hace? Va encontrando grupos y luego empieza a los grupos, los empieza, por ejemplo acá, ¿ve? Acá encontró este y este. Bueno, este se une con este con este, y este tercero que estaba lejos de los otros, lo incorpora recién en un tercer paso. ¿Me entienden? El análisis de correspondencia. Bueno, el análisis de correspondencia tenemos simple y múltiple. El simple opera sobre una tabla de contingencia. ¿Y para qué sirve? Y sirve para estudiar a fondo una tabla de contingencia donde tenemos no sé si ustedes se acuerdan cómo era la tabla. Si tenemos dos variables, acá tenemos por ejemplo una variable que sería categórica con 3 categorías. Categoría A, categoría B, categoría C. Y acá tengo una variable categórica que tenga que tenga 4 categorías. Supongamos que fueran 1, 2, 3, 4. Entonces acá tengo una variable 1, acá tengo una variable 2. Esta variable sería con 3 niveles, esta sería con 4 niveles. Y lo que busco es lo que hay acá al medio, que es la cantidad de coincidencias que hay entre esta categoría y cada una de las otras. Recuerdan que ahí teníamos, por ejemplo, cuando hacíamos tabla de contingencia, calculábamos los recuentos, que serían las coincidencias, calculábamos los valores esperados y calculábamos también los porcentajes de fila, los porcentajes de columnas. Y acá abajo de todo teníamos los totales y acá los totales de fila. Esa era la tabla de contingencia. Nosotros hacíamos morir el análisis de la tabla estudiando los residuos, acá. Pero sin embargo, la tabla tiene mucho mayor información. Va a tener información en la medida en que estudie esta tabla con un método multivariado. Pero para eso, ¿qué es lo que hace el análisis? Esto se estudia con el análisis de correspondencia simple. ¿Qué es lo que hace acá? Lo que hace es que cada categoría las considera como si fueran variables. Entonces acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto, si cada categoría la considera como una variable, entonces esto que antes tenía dos variables nada más, dadas por cada uno por sus niveles, ahora va a pasar a ser un problema de 7 variables. De esa forma, entonces, luego puedo hacer un estudio factorial muy similar a lo que habíamos visto en placas anteriores y con los planos factoriales como tenemos acá. El análisis factorial de correspondencia múltiple es una extensión de este análisis, pero para los casos donde tenemos más de 2 variables categóricas. O sea, ya no tendríamos una tabla de contingencia como esta, porque las tablas de contingencia son para 2 variables nada más. En este caso,
lo que se hace es una llamada tabla disyuntiva. La tabla disyuntiva lo que hace es que va separando las categorías y las va poniendo a las categorías. Por ejemplo, esta variable que está acá, la variable 1, esta pasaría para acá, esta pasaría acá, y tendríamos esta forma de matriz que tenemos acá. Fíjense que acá ¿cuál sería? A y B serían A y B serían las categorías de una variable. A chica, B chica y C chica, minúsculas, estas, serían los niveles de otra variable. Bueno, mientras que yo tengo los casos acá. Con este ordenamiento que tengo acá, yo puedo ampliar la cantidad de dimensiones, porque acá a continuación de esto, puedo seguir agregando todas las otras variables que tenga. Fíjense que esta que tengo acá no es otra cosa que haber convertido esta que teníamos, esta tabla de contingencia, en esa tabla que está acá. Nada más que acá tenemos una variable acá y la otra aquí. En este caso tenemos una variable acá, la otra la tenemos acá. ¿Ok? Obviamente, si tengo mayor cantidad de variables, lo único que tengo que hacer es seguir agregando columnas acá. Ahora observen qué curioso, porque en esta tabla de contingencia, ¿qué era lo que había acá en las casillas? Eran los porcentajes o los recuentos, la cantidad de coincidencia que había de las dos categorías A y 1 ahí. ¿Y acá qué es lo que hay? Hay ceros y unos. O sea que esto sería una variable dicotómica, que lo que me estaría diciendo de última sería la presencia o ausencia de ese rasgo en el caso. Acá por ejemplo, ¿ve? El caso 1, ¿qué es lo que tiene? Tiene, de la primera variable tiene el nivel 1, el nivel C. De la segunda variable tiene el nivel B, el B grande, mayúscula. Y si hubiera acá, por ejemplo, una con estos números romanos, a lo mejor tendría la característica 2, y en ese caso, bueno, tendría 0, tendría 1, y supongamos que en este otro tuviera también tenía un 1, ¿viste? Lo mismo que acá. Acá, si el caso 2 también hubiera tenido la característica C, acá habría un 1. Entonces acá tengo un 1 y acá tendría un 1. ¿Entienden? Esto es lo que se llama, es un artificio para poder tratar una tabla de contingencia que estaba preparada para dos variables en algo más grande. Eso es lo que se denomina la tabla de Barth. Después el estudio es igual que los factores, ¿no? O sea, son todas, en cierta medida, son todas generalizaciones que se van haciendo a partir de modelos básicos. Así como componente principal era un modelo básico, bueno, se va generando. El análisis de escalonamiento multidimensional, o llamado MDS, es una alternativa al análisis factores. ¿Cuál es la diferencia que hay con esto? El análisis de factores permitía solamente estudiar, ¿se acuerdan? Variables que eran numéricas, variables que eran cuantitativas. Bueno, acá, en este caso, permite estudiar cualquier similaridad entre cualquier objeto. Por ejemplo, acá tengo marcas, empresas, lugares, que no son justamente mediciones. No estamos hablando de metro, no estamos hablando de
no estamos hablando de una balanza, no estamos hablando de ningún instrumento de medición. Acá estamos hablando marcas, que es una variable categórica, empresas, lugares, o sea que son objetos de cualquier tipo. O sea que en definitiva esto es como si fuera una generalización de los factores. ¿Cuál es el resultado que tiene esto? El resultado que tiene este análisis es un gráfico muy parecido al de los planos factoriales que habíamos visto anteriormente, donde indica qué objetos son percibidos de manera similar. Esto es una técnica de análisis de mercado, donde generalmente lo que se vamos a ver en el ejemplo que les voy a presentar, donde lo que se busca es que las personas identifiquen las similaridades y puedan agrupar y decir, miren, este monitor es totalmente diferente a este monitor, este vino es totalmente diferente a este otro vino. Entonces me voy a ir a los extremos. Digo, o es similar o es distinto. Y eso es lo que permite hacer esto. Por eso es que esto se puede utilizar para cualquier tipo de objeto. Vamos a ver enseguida un ejemplo y ahí se les va a aclarar un poquito más. El análisis de factores generalmente está expresado en términos de correlación de variables. El análisis de factores. Porque acuérdense que lo que estudiábamos eran las varianzas. Y cuando hablábamos de varianza estábamos hablando de las correlaciones. O sea, de qué manera los componentes y los factores agrupaban eso. A diferencia, digamos, del análisis de factores, el MDS, vuelvo a repetir, permite analizar cualquier tipo de objeto numérico. Creo que con un ejemplo esto se va a aclarar. Acá tengo, supongamos este estudio. En este estudio había 12 marcas de televisores, 12 marcas de televisores que estaban compitiendo en el mercado. ¿Qué era lo que se quería ver? Lo que se quería ver era obtener un mapa de dimensiones. Este sería lo que estábamos hablando de la representación gráfica del MDS. Para eso, ¿qué es lo que se hizo? Se tomó una muestra de 150 técnicos profesionales, conocedores de aparatos de televisión, o sea que no fui a un usuario común. ¿Por qué? Porque el usuario común generalmente no conoce, o sea, conoce su televisor y a lo sumo si tuvo dos marcas o tres marcas, su experiencia es bastante reducida. En este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que ir a alguien, por ejemplo, que supongamos un técnico que arregla televisores. El técnico que arregla televisores los estudió a todos. Por lo menos a todos los conocidos del mercado los conoce, porque si no, no podría arreglar el televisor. Entonces, él sí está en posesión de la información que me puede decir, este televisor es igual a este otro, o este es completamente diferente, o es similar. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se prepararon 12 tarjetas con cada tarjeta con las marcas de los televisores. ¿Se acuerdan que este método lo habían visto ustedes cuando vieron el tema de las escalas? Alguien por ahí había preguntado, ¿y es normal hacer esto de las tarjetas? Bueno, la profesora les dijo que no es común, que generalmente no es así, pero que sí hay estudios donde se hace. Bueno, acá es un ejemplo donde efectivamente se hace.
se colocaron las 12 marcas de los televisores en tarjetas separadas y se les entregaba el conjunto de tarjetas a cada uno de los 150 técnicos. Y se les pedía que agrupen que hagan tantos grupos como ellos quieran, donde agrupen cuáles son las tarjetas que ellos consideraban en esta escala. En cada grupo iban a entrar las que consideraban que eran similares o muy similares. Por lo tanto, las que eran completamente diferentes tenían que ir a otro grupo. ¿Qué se tomó como similitud en este caso? El porcentaje de veces que dos marcas fueron agrupadas juntas. Acá hay un ejemplo, ¿ves? Fíjense, tengo la marca 6 y la marca 2. Acá están, las marcas están, por cuestiones comerciales, no le hemos puesto quién es, ¿viste? Si no, vamos a tener que cobrar propaganda, ¿viste? Le ponemos un número. Este es el televisor marca 6. Y este es el televisor marca 2. Y bueno, acá, estos, si vamos a los números que salieron, la 6 y la 2 tenían un 82%. ¿Qué significó eso? Que 123 técnicos dijeron que esas dos marcas estaban en un mismo grupo. O sea, ¿qué quiere decir? Ya sea que sean malas o que sean buenas, después habrá que ver cuáles son las características que tiene esto, porque, ojo, el estar en el mismo grupo no significa que las dos sean buenas. Pueden ser muy buenas, pero también pueden ser muy malas. O sea, lo más lindo es compartir el grupo del top del ranking, no compartir el descenso, ¿viste? Acá, por ejemplo, estos tres que están acá son otro grupo con otras marcas y es totalmente diferente de aquel que está allá. Acá tengo otro grupo y acá tengo estos que están sueltos. Si ustedes suman, estos puntos que están acá son las 12 marcas de los televisores. Sin embargo, de esas 12 marcas de los televisores, se pudieron determinar que hay dos que son muy similares, tres que son similares pero son distintos de los otros, y tres que son similares entre sí, pero también son distintos del resto. Y también se pudo ver que hay tres individuos que están, o sea, tres televisores que son diferentes entre sí y a su vez son diferentes del resto. O sea que en este caso tengo dos dimensiones. Dimensión 1, dimensión 2. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió más o menos? Ok.